En este video vamos a programar el método de Aitken en SageMath. Entonces, si recuerdan, el método de Aitken no es nada más que una fórmula que acelera el método del punto fijo, ¿no? Entonces, mi primera tarea es pues programar esta fórmula para que mi subrutina principal pueda hacer los cálculos cada vez que lo necesite. A ver, me voy a ir al servidor SageCell y pues ahí puedo programar sin necesidad de instalar el SageMath. Si le dan aquí a este botón se va a maximizar el editor y cuando le dan acá se va a minimizar nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, para maximizar mi pantalla voy a escribir de esa manera. Entonces, la fórmula de Aitken recibe tres valores: xn más 2, xn más 1 y xn, que los voy a anotar así siguiendo la notación que hemos estado utilizando. Este es xn más 2, xn más 1 y xn, y copio la fórmula. Xn menos xn más 1 menos xn al cuadrado dividido entre xn más 2 menos 2 por xn más 1 más xn. Listo. A continuación defino mi subrutina principal. Si recuerdan, las subrutinas se definen con la palabra clave def del Python, y a continuación ponemos el nombre de la subrutina. Lo voy a llamar simplemente Aitken. Luego, entre paréntesis, ponemos los argumentos, es decir, los datos de entrada que necesita la subrutina. Y pues como el método de Aitken necesita los valores de el punto fijo, pues voy a necesitar la g del punto fijo y una aproximación inicial, siguiendo la notación del texto. Adicionalmente, como de costumbre, le voy a dar una tolerancia que va a ser optativa para el usuario. Si el usuario no sabe de tolerancias, no sabe de errores, no sabe de convergencias, pues puede usar este valor por defecto, y si no, puede sobreescribirlo con el valor que prefiera, ¿no? Bien, entonces el cuerpo principal de mi subrutina va a ser un bucle que se va a iterar mientras el error sea mayor o igual que la tolerancia. Entonces lo que quiero es seguir iterando el método hasta que el error sea menor que la tolerancia, ¿sí? Bien, entonces a continuación necesito estos tres valores: xn2, xn1 y xn. Esos los puedo obtener fácilmente con el punto fijo. Simplemente agarro mi aproximación, ¿sí?, y reemplazo eso, lo evalúo en g, y eso lo tengo como xn. El xn más 1 es simplemente g de xn, y el xn más 2 es g de xn más 1. Ahora, si recuerdan, estos tres valores simplemente los necesito para evaluar esta fórmula, ¿sí? Y ninguno de ellos, ni xn, ni xn más 1, ni xn más 2, es la siguiente aproximación de la raíz. En realidad esta fórmula me va a dar la siguiente aproximación, ¿sí? Entonces lo voy a llamar al resultado x siguiente, y no es nada más que calcular la fórmula de Aitken en esos tres valores: xn más 2, xn más 1 y xn, ¿sí? Entonces, en el mismo orden en el que se han definido, cuidado con cometer ese error, yo cometí en clases. Y pues bien, ahora que tengo la siguiente aproximación, puedo calcular el error para volver a calcular la otra iteración como el valor absoluto del x siguiente menos el x anterior. Y bien, cuando tengo ese error, pues voy a poder determinar si el bucle se va a volver a iterar o va a terminar el bucle, y pues termina la subrutina. Bien, como de costumbre hay que hacer algunas cosas adicionales acá, hay que refinar esto un poco. Por ejemplo, cuando empieza la subrutina, pues aquí pregunta por el valor del error, y por ningún lugar está definido el error, así que necesito darle un valor inicial, que por supuesto va a ser un valor muy grande, y puedo aprovechar que el Sage permite definir el infinito, y de esa manera me voy a asegurar que el error sea más grande que cualquier tolerancia, y pues el bucle itere por lo menos una vez. Bien, otra cosa que hay que considerar es que cuando empieza la subrutina, entra el bucle, tenemos estos valores, y aquí va a preguntar por el valor de x anterior, y no lo hemos definido por ninguna parte. Así que lo que vamos a hacer es definirlo acá para que no produzca error, y el x anterior va a ser mi x inicial, el primerito que he introducido, ¿sí? Entonces eso ya va a estar definido. Otra cosa que hay que observar, aquí el xn
se calcula como g de x0. Una vez más, estos tres son del punto fijo. Y pues en el método del punto fijo, para la siguiente iteración tengo que usar la mejor aproximación del punto fijo como pues valor inicial. Entonces lo voy a sustituir el x0 con el xn más 2. Una vez más, xn, xn1 y xn2 son del punto fijo. Entonces, para que vuelva a iterar el punto fijo acá en estas tres instrucciones, tengo que reemplazar el x inicial con la mejor aproximación del punto fijo, y eso es esto. Y finalmente, pues el x anterior nunca se está sobreescribiendo, siempre va a ser x0, y eso no es lo que quiero. Yo quiero que este x anterior, que corresponde a Aitken, pues sea la mejor aproximación anterior. Entonces, x anterior va a ser la mejor aproximación del bucle anterior, ¿sí? Entonces, cuando empiece mi bucle, pues voy a calcular el x siguiente, y para el bucle siguiente, pues el x anterior va a ser ese valor que calculé. Bien, con eso la subrutina debería estar, y finalmente, cuando termine el bucle, voy a devolver el mejor valor que aproxime la raíz, y ese es el x siguiente, ¿sí? Y pues ejecutamos este código, ¿no? No nos va a devolver nada porque solo estamos definiendo una fórmula y una subrutina, pero lo importante es que al presionar evaluar, pues no nos devuelva ningún mensaje de error, y eso quiere decir que tentativamente esto está bien programado. Así que tratemos de resolver algún problema con esta fórmula. ¿Qué les parece si resolvemos un problema de clases? Habíamos utilizado este polinomio, x al cubo más 4x al cuadrado menos 10, y estábamos tratando de hallar sus ceros. Entonces, como de costumbre, voy a empezar con el método gráfico, y si recuerdan el método gráfico, pues cuando un polinomio tiene valores de x muy grandes en valor absoluto, empieza a comportarse como el término dominante, que en este caso es x al cubo. Así que tomaré valores muy grandes de x, como 10 y menos 10, y cuando grafique eso, pues efectivamente empezó a comportarse como un polinomio de grado 3, una parábola cúbica, ¿sí? Pero bueno, esta primera gráfica me da una buena aproximación. Evidentemente las raíces están entre menos 5 y 2. Entonces refinaré un poco mi gráfico. Menos 5, 2. Y tenemos aquí el 0, aquí nos está cortando con el eje X. Voy a refinar un poco más. ¿Qué tal si grafico entre 1 y 2? Y ahí tengo la raíz, ¿sí? Voy a usar como aproximación inicial el 1.4. Entonces mi x0, perdón, acá vuelvo a mi anterior subrutina, mi x0 va a ser 1.4. A continuación necesito la función g de x, ¿sí? Que lo puedo despejar de alguno de los x's de acá. Por ejemplo, si mal no recuerdo, lo habíamos despejado de esto, y nos daba que g de x era 1/2 por 10 menos x al cubo elevado a la 1/2. ¿Sí? O si quieren raíz cuadrada, que también lo pueden escribir así. ¿Sí? Yo lo voy a escribir de esta manera, elevado a la 1/2. Bien, lo importante de esto era que la derivada de g en x0 en un valor absoluto sea menor que 1, y pues hemos verificado en clases que es así, ¿no es cierto? Entonces ahora, para hallar los ceros de este polinomio, pues tengo esta función g y este valor inicial, y lo que voy a hacer es llamar al método de Aitken, es decir, la subrutina que he programado con esa g y ese punto inicial. Y pues voy a dejar la tolerancia de 10 a la menos 6, ¿sí? Ejecutamos esto. Si quieren pueden darle Shift Enter o evaluar, y me devuelve eso. Voy a verificar este valor. Vuelvo aquí a la otra ventana. Le voy a pedir al Sage que me busque una raíz exacta de f. De acuerdo al gráfico, hemos visto que la raíz está entre 1 y 2.
entonces entre 1 y 2 que busque, ¿no? Y pues me devuelve este valor. Lo que voy a hacer es comparar este valor con el que he obtenido y vamos a ver el error absoluto que hemos obtenido. Entonces este es el exacto, lo voy a copiar aquí. Mi valor exacto es ese y mi aproximado es el que obtuvimos con Aiken. Bien, el error absoluto es simplemente el valor absoluto del exacto menos el aproximado. Y le voy a pedir que imprima ese resultado. Y bien, tenemos 1,7 por 10 a la menos 8 que efectivamente satisface esta tolerancia, ¿sí? Si quieren utilizar una tolerancia un poco más estricta, pues pueden utilizar de esa manera o incluso más todavía, ¿sí? No se olviden que el Sage por defecto maneja 17 decimales, se le puede pedir que maneje más, pero bueno, si le ponen aquí ya 17 prácticamente están pues alcanzando la precisión del Sage. Yo le voy a manejar con 12, ¿sí? Y no se olviden, 17 decimales de precisión pues es como fallarle el peso de un camión de alto tonelaje por el peso de un clip de papel. Así que si ustedes ejecutan eso tienen un valor mucho más exacto todavía. De hecho, podemos calcular el error absoluto. Y pues efectivamente 3,11 por 10 a la menos 15 que satisface esta tolerancia de 10 a la menos 12. Y listo, con eso tenemos el método de Aitken.